Muy buenas, estimados alumnos. Dada la contingencia, nos hemos visto en la obligación de, ¿cómo se llama?, de buscar alternativas para desarrollar nuestras clases y los contenidos que nos quedan. Es importante informarles de que la última clase que ustedes tienen arriba en la plataforma AVA es la número 11 y ahí estábamos viendo varios tópicos relacionados con los procedimientos de muestreo y todo eso, ¿ya? Y al final de los procedimientos de muestreo se salta a tres tópicos que nos faltaban por revisar del proceso, el proceso de, ¿cómo se llama?, de investigación de mercado, que tiene que ver con trabajo de campo, con procesamiento y análisis de datos y con el informe final. En esa diapo está todo el material, ¿ya? Es más bien material para leer, ¿ya? No es muy complejo. De todas maneras, si ustedes consideran de que lo necesitamos repasar para aclarar algunos puntos ahí, lo podemos hacer un poquito más adelante. Pero ahora me quiero centrar en un contenido que yo creo que es importante que revisemos, ¿ya? Porque les va a servir para el trabajo de DLT que están desarrollando, con su trabajo de investigación y que tiene que ver con el desarrollo de cuestionarios, ¿ya? Los cuestionarios son parte importante, ¿cierto?, del proceso de investigación, sobre todo cuando hacemos encuestas, ¿ya? Y primero, es importante tener que un cuestionario no es otra cosa que un plan formal, ¿cierto?, para que nosotros podamos recolectar datos de los encuestados, ¿cierto?, que es nuestra fuente de primera información, ¿ya? La función de todo cuestionario es medir, básicamente, ¿ya? Y por eso es que por defecto, ¿cierto?, es un instrumento de carácter cuantitativo, ¿ya? ¿Qué medimos con ello? Medimos fundamentalmente un comportamiento anterior, ¿ya? A esto me refiero, por ejemplo, cuando se desarrollan encuestas y cuando le están preguntando a ustedes por su pasado. Por ejemplo, ¿qué radio usted escuchó el día de ayer? ¿O qué mermelada compró usted en el supermercado la semana pasada? Son preguntas respecto al comportamiento anterior que ustedes han tenido. Yo también puedo preguntar por las actitudes, ¿ya? ¿Qué actitudes tengo hacia ciertos elementos, ¿ya? Y también mido características del encuestado, ¿ya? Como edad, cierto, religión, nivel de estudios, niveles de ingresos, ese tipo de cosas, ¿ya? Características que lo puedan describir de mejor manera, ¿ya? Básicamente lo utilizamos para medir esos tres conceptos. La medición de las actitudes son muy importantes en términos de cómo las usamos, ¿ya? Por lo general, este tipo de técnicas incorporan un cuestionario, ¿ya? Y por eso es que lo revisamos. Por ello, cómo se diseña este cuestionario tiene una directa relación, ¿cierto?, con el desarrollo y la administración de técnicas de medición de actitudes. Vamos ahora a hablar sobre el componente de un cuestionario. Primero, yo en un cuestionario siempre tengo que tener datos de identificación, ¿ya? Esos datos de identificación puede ser edad, ubicación, quién es la persona, ¿cierto? Incluso podrían ser datos para corroborar ciertas cosas en caso de que querramos pensar y valorar a quién estamos encuestando y si es parte de las personas que tenemos que encuestar debido al diseño de muestra que nosotros hicimos, ¿ya? Obviamente, otra cosa que debe tener es la solicitud de cooperación, si la persona nos puede ayudar o no, ¿ya? Eso puede estar escrito o no, pero es algo que se pregunta. Instrucciones, ¿ya? Respecto de lo que se va a preguntar. Y también las instrucciones son válidas para la persona que está aplicando el cuestionario. Básicamente la información solicitada, que tiene que ver con las preguntas, ¿cierto? ¿Qué cosas se están preguntando y qué información se está tratando de levantar, ¿ya? Datos de clasificación, ¿ya? En el caso que yo tenga que clasificar ciertas características y que no necesariamente deben estar explícitas en el cuestionario, sino que yo las puedo simplemente abordar sin preguntarle a la persona directa, como por ejemplo sexo, ¿ya? Dado que la tengo enfrente, ¿cierto? En caso que sea personal, digamos, ¿ya? Vámonos derechamente al diseño del cuestionario, ¿ya? Para diseñar un cuestionario, tenemos que tener claro que esto es una habilidad que el investigador o la persona que lo aplica lo aprenda a partir de la experiencia y no por medio de la lectura de una pauta de cómo se desarrolla un cuestionario, ¿ya? Si bien es cierto, ayuda harto tener esa pauta, pero uno aprende a desarrollar el cuestionario a la medida en que los va aplicando y va aprendiendo con la práctica, ¿ya? La mejor forma de desarrollar, por supuesto, esa habilidad es redactando cuestionarios, usarlo en entrevista, analizar cuáles son sus problemas o deficiencias y corregirlo en función de ello, ¿ya? Entonces, a partir de la experiencia que nosotros acumulamos en el proceso de investigación redactando cuestionarios,
surgen reglas, pautas o sugerencias para el desarrollo del mismo, ¿ya? Eh, mm, Aquí yo les propongo 7 pasos para el diseño de un cuestionario. Primero, revisar las condiciones preliminares respecto de lo que se quiere investigar, decidir luego sobre el contenido de las preguntas que vamos a desarrollar, ¿cierto? Que eso está en estrecha relación, como vimos, con los objetivos, ¿cierto? Decidir, porque debemos cubrir los objetivos a través de las preguntas, ¿cierto? Decidir sobre el formato de la respuesta, es decir, qué tipo de formato esperamos que nos respondan, ¿ya? Que hay varios tipos de formato, ¿ya? Que los vamos a revisar un poquito más adelante. Decidir sobre la redacción de las preguntas, cómo van a ser redactadas. Decidir la secuencia que van a tener las preguntas también es importante. Decidir sobre las características físicas, es decir, el formato que va a tener, ¿ya? Porque va a depender también de cómo lo apliquemos. Y prueba, revisión y elaboración de un borrador. Es súper importante este último punto porque el test es importante cuando uno desarrolla cuestionario. El test nos permite validar si está bien redactado o no, ¿ya? Esto tiene relación con que, si bien es cierto, yo puedo desarrollar un cuestionario que en el papel se ve bien, cuando yo lo aplico probablemente me encuentro con algunos problemas, como por ejemplo que la persona encuestada no entiende la pregunta, ¿ya? O ese tipo de cosas, y por lo tanto el testear el cuestionario antes de aplicarlo para el estudio, ¿cierto? Siempre es bueno, ¿ya? Por lo general, 5 a 10 test con personas ayudan a ese cometido, digamos, ¿ya? ¿Qué tipos de preguntas podemos desarrollar en un cuestionario? Bueno, son varias. La verdad es que vamos a partir por las preguntas cerradas. Yo puedo hacer preguntas cerradas, que son preguntas precodificadas, perdón, y que tienen una respuesta fija, ¿ya? Y donde el investigador determina las respuestas posibles, ¿ya? O sea, nosotros determinamos cuáles son las respuestas posibles para esas preguntas, ¿ya? El encuestado entonces solo se va a limitar a señalar cuál de las opciones refleja de mejor manera la opinión que él tiene, ¿ya? Un ejemplo de ello podría ser esta pregunta que está aquí. Podría señalar con quién vive usted. Entonces tenemos varias alternativas. Y solo cónyuge, cónyuge hijos, con sus hijos, con otros familiares, con su actual pareja, ¿ya? Eventualmente yo, como persona que diseña el cuestionario, puse esas posibles respuestas, porque son las posibles respuestas que puedo tener. Entonces lo hago elegir simplemente a la persona, ¿ya? Ventajas de esto, ¿cierto? Rapidez y comodidad para registrar, ¿cierto? Centrar respuestas en opciones que son relevantes para el estudio, ¿ya? Inmediatez en el registro y comparación de la información, ¿ya? Eh, si bien existen preguntas cerradas, ¿ya? Donde están las respuestas posibles, también existen las preguntas abiertas, ¿ya? Donde las definimos como aquellas que no se suscriben, digamos, a respuestas de alternativas predeterminadas, o sea, lo contrario a lo anterior. La persona entonces se puede expresar de manera libre, ¿ya? Con sus palabras en el fondo. Entonces indica reacciones generales ante un determinado aspecto que yo le estoy preguntando. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, ¿qué opina usted sobre la actual situación política del país? ¿Ya? Muy contingente por lo demás, ¿ya? Entonces podemos tener una respuesta bastante amplia, ¿ya? Y la verdad es que es difícil tener una respuesta predeterminada para ese tipo de preguntas. ¿Dónde le gustaría vacacionar? Otro ejemplo de pregunta, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Cuando la respuesta es libre para que se exprese, ¿ya? Estamos en presencia de una pregunta abierta. ¿Qué desventajas tiene esto? Costo en tiempo y dinero para transcribir, ¿ya? Porque como se expresa la persona, nosotros tenemos que transcribir lo que ella señala, entonces para clasificarla después también puede ser un problema. Esta clasificación tiene que ver con la variabilidad de la respuesta, o sea, puedo tener muchas respuestas distintas, ¿ya? Y la relación con los objetivos de la investigación y las categorías de investigación, ¿ya? Si lo que nosotros planteamos nuestro objetivo, ¿cierto? Y las personas en las respuestas se van para otro lado, digamos, ¿no? Bueno, señalar las desventajas porque las ventajas están claras, ya que puedo obtener cierta información de primera fuente y la manera de opinar de las personas. Esa es la gran ventaja. Y aquí, como dije, ya repasamos las desventajas, perdón. Preguntas dicotómicas, ¿ya? Una pregunta dicotómica, ¿ya? Es cuando hay una u otra respuesta, ¿ya? Es un cara o sello, ¿ya? Es un sí o un no. Entonces la respuesta a una pregunta como usted tiene vehículo es sí o no, digamos, ¿ya? No hay otra pregunta. Entonces ahí estamos frente a una pregunta dicotómica. ¿Usted fuma? También es una pregunta dicotómica, ¿ya? También tengo las preguntas de opción múltiple, ¿ya? Donde yo aquí tengo alternativa. ¿Cómo se moviliza usted al trabajo? Bus, tren, a pie, automóvil, bicicleta, moto, etcétera. Como ustedes pueden ver, se parece bastante a las preguntas abiertas, pero yo tengo varias opciones también, ¿ya? Y que esas opciones van a estar en relación, obviamente, al trabajo que estamos desarrollando. Preguntas con respuesta a escala, ¿cierto? Que lo que buscan es medir la intensidad o grado de sentimiento respecto a un rasgo o variable que queremos medir, ¿ya? Por ejemplo, el casino tiene una oferta muy pobre,
Estoy muy de acuerdo, ni en acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿ya? Ahí estoy midiendo un grado de intensidad, ¿cierto? Respecto de cómo me siento yo, respecto a la oferta del casino, ¿ya? En relación a una afirmación sobre la pobreza del mismo, ¿ya? Eh, También yo puedo hacer tipos de preguntas según objetivos, ¿ya? Yo puedo preguntar sobre objetivos que tienen que ver con hechos, dedicadas a obtener una información primaria sobre dimensiones o variables objetivas que la persona que estamos encuestando o entrevistando o de su medio, ¿ya? Hechos concretos, ¿ya? Y desde la particular vista de las personas, ¿ya? Pero sobre hechos concretos. Sobre opiniones y creencias, que pretenden proporcionar un retrato, ¿ya? Que al ser opinión es subjetivo, ¿ya? Por parte de la persona acerca de lo que piensa sobre ciertos hechos o eventos, ¿ya? También yo puedo preguntar relacionada con objetivos que tienen que ver sobre sentimientos, dirigidas que, fundamentalmente a que nosotros consigamos información sobre las reacciones emocionales que tienen las personas que estamos encuestando, ¿ya? Em, Además, tenemos también preguntas sobre estándares o patrones de acción, ¿ya? Que buscan, ¿cierto?, información acerca de las posibles conductas que la persona que estamos encuestando tendría frente a situaciones sociales diferentes, ¿ya? Entonces, lo que trata de medir un estándar o patrón de comportamiento en el fondo respecto a la pregunta en situaciones ya que yo la pongo en cuestión, ¿ya? La clásica pregunta de si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién usted votaría? Estaríamos hablando de esos patrones de acción, por ejemplo. También yo puedo hacer preguntas proyectivas y esto tiene que ver con intentar obtener una imagen, una descripción completa de la estructura de personalidad del individuo, ¿cierto? Frente a la situación en la que yo lo pongo, ¿ya? Que puede ser de necesidad emocional o de sus conflictos, de los cuales la persona a veces no tiene un conocimiento muy preciso, pero yo lo puedo... ¿Qué haría usted si, ¿ya? Si, ¿cómo se llama? Si mañana terminara el conflicto, ¿cómo cree usted que va a quedar su negocio? Por decirlo así, lo estoy proyectando, ¿ya? De tal manera que él se mire hacia futuro. También yo puedo hacer preguntas de control, ¿ya? Que buscan proporcionar información sobre hechos o opiniones que el individuo que estamos entrevistando no quiere revelar de manera directa, o si nos entregan información dirigida a comparar la respuesta con otra. Es decir, una pregunta control sería que yo le preguntara en la segunda pregunta del cuestionario algo y yo quiero validar que si en realidad me está diciendo la verdad respecto a eso y hago una pregunta de control relacionada a esa pregunta 2 en la pregunta 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces estoy tratando como de validar lo que me está contestando. ¿Ya? Esas son las preguntas de control. ¿Ya? ¿Qué características tienen las preguntas en general? Es que deben ser claras y comprensibles para los encuestados. ¿Ya? No deben incomodar al encuestado, ¿ya? Es importante aquello, ¿ya? Deben preferentemente referirse a un solo aspecto o relación lógica, es decir, yo no puedo preguntarle una pregunta demasiado abierta que aborde varios aspectos, tiene que ser algo súper concreto, ¿ya? Tampoco debo hacer preguntas que puedan inducir la respuesta, ¿ya? Porque de ahí estaría metiendo un sesgo, ¿cierto?, a la pregunta respecto a lo que la persona quiere responder, ¿ya? Otras características es que no pueden apoyarse en instituciones o ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada, ¿ya? Es también una manera de inducir la respuesta. Usted apoya a la Asamblea Constituyente, hoy día está claro que la gente está en favor de eso, por lo tanto, esa idea respaldada socialmente, preguntada de esa manera, eventualmente puede inducir una respuesta, ¿ya? A lo mejor políticamente correcta incluso, ¿ya? Y aunque piense lo contrario, entonces eventualmente también debemos considerar aquello. ¿Ya? Cuando las preguntas son cerradas o que involucren elegir una alternativa de respuesta, el orden de las alternativas obviamente no debe afectar la respuesta. Entonces también hay que ser consciente de cómo ordenamos. ¿Ya? Deben adaptarse a las características de los encuestados las preguntas también. ¿Ya? Yo no puedo preguntarle cosas que el encuestado no vaya a entender o que no sean parte de sus características como tal, ¿ya? En la definición de las mismas. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, hay ciertos patrones que seguir, ¿cierto? Hay varios tipos de preguntas, ¿ya? En las que nos podemos apoyar, ¿cierto? Y varias reglas que podemos seguir para hacer un buen cuestionario. Como dije anteriormente, esto es práctica, hay que desarrollar cuestionarios, hay que testearlo, ¿cierto? Y en función de eso podemos ir obteniendo mejores instrumentos, ¿ya? Eso en este breve espacio para hablar sobre los cuestionarios. Seguimos con otro tópico en un poquito más adelante. Gracias.